Hola, ¿qué tal comunidad? Les saluda el profesor Renzo. El día de hoy vamos a aprender a realizar informes técnicos tales como los que están viendo en pantalla de manera rápida y sencilla con Stata. Así que sin nada más que agregar, vamos adelante con el video. Muy bien, tal como lo hemos anticipado, el objetivo de este video es de que ustedes puedan ser capaces de crear estos indicadores sociales de manera rápida y sencilla. Aquí lo que están viendo es un informe técnico del INEI, el cual, por ejemplo, en este apartado muestra las tasas de empleo informal según departamentos para los años 2019 y 2021. En este caso, en términos porcentuales. Para tener este gráfico, es importante tener una tabla de datos en donde se encuentre esta misma información, pero a nivel tabla. En este video vamos a aprender a generar estas tablas de manera muy sencilla con Stata, a fin de realizar estos trabajos de manera rápida y eficiente. Muy bien, nosotros ya nos encontramos en el Stata. Nosotros vamos a trabajar con este do file, en donde primero estamos limpiando la tabla de resultados para que esté totalmente limpia, valga la redundancia. Vamos a limpiar cualquier tipo de información en la base de datos del Stata y vamos a asignar nosotros nuestra carpeta raíz, nuestra carpeta en donde se va a encontrar la data y la carpeta de output en donde vamos a guardar todos los resultados que generemos a partir de ese do file. Ahora vamos a nosotros trabajar con la información del módulo 5 del ENAO, en donde tenemos información relevante del empleo de los individuos a nivel nacional. Ahora nosotros vamos a usar esta base, vamos a poner control D para generarla y solamente nos vamos a concentrar en esta información que están viendo acá. Yo ya detecté obviamente las variables relevantes, acá las describo y por lo tanto solamente vamos a mantener estas variables para poder solamente centrarnos en ellas y ahorrar memoria para que Stata pueda trabajar de manera mucho más rápida. Vamos a entonces seleccionar solamente estas variables que son variables relacionadas al ID del individuo, variables geográficas como el dominio y el estrato, la variable principal que es de empleo, edad, sexo, estado civil, parentesco y esta tasa de informalidad que es la que vimos en el informe que les mostré hace unos minutos. Luego el factor de expansión que nos permite tener el valor de la representatividad de la muestra sobre la población, que va a ser justamente utilizado para tener datos poblacionales y no muestrales. Vamos a hacer una pequeña descripción de estas variables. En este caso ven ustedes cuál es justamente la etiqueta de cada variable y un poco el tipo de datos, ¿no? Vamos a hacer un resumen de solamente estas de aquí, ¿no? El codebook, y vamos a ver lo siguiente. La variable principal, que es la variable OQ500, que se refiere al empleo, tiene esta información, en donde veo que es una variable de tipo numérica, en particular tipo byte, en donde tiene un rango de datos de 0 a 4 y tiene 5 valores únicos. Veo aquí en esta tabulación que estos 5 valores únicos están asociados a, por ejemplo, si está ocupado o no, si está desocupado y si pertenece, o mejor dicho, no pertenece a la PEA, que es la población económicamente activa. Y tengo 0 missing values. Esta información va a ser muy útil cuando yo haga la transformación de estas variables a fin de evitar tener datos missing o recodificarlas en función de la utilidad que yo le quiera dar. En este caso, como tengo 0 missing values, no voy a tener que hacer alguna imputación de datos. Solamente tendría que concentrarme en la recodificación, que lo veremos de aquí a unos minutos más. Vamos a ver las variables también asociadas a la edad y vamos a ver la variable de la informalidad, que es también una tasa que yo quiero generar. Tengo acá lo siguiente, yo tengo cuál es la situación de la informalidad del individuo, en donde tengo yo dos posibles valores, en donde tengo empleo informal, empleo formal y missing values. ¿Cuántos son? 27.140. Por lo tanto, aquí yo voy a tener que hacer alguna imputación de datos para evitar esta gran pérdida de información y asimismo voy a tener que ver qué es lo que deseo mostrar. ¿Deseo mostrar el empleo informal o el empleo formal? Ok, habiendo analizado brevemente esta información, entonces yo ahora lo que voy a hacer es hacer
la imputación o codificación de los datos según lo que yo quiera. Entonces, lo que yo quiero hacer es dos cosas: la tasa de informalidad y la tasa de empleo. Yo quiero evaluar esto, ¿sí? Ahora, en este caso yo tengo información del 2019, pero yo lo que voy a hacer posteriormente es tener no solamente información del 2019, sino 2020 y 2021. Solamente que estoy utilizando la del 2019 para ver qué es lo que yo voy a hacer en las demás bases que yo voy a también subir en el stat. Esto es una buena práctica porque te permite ir de lo particular a lo general. Muy bien, entonces la tasa de informalidad yo la voy a tener obviamente de la variable OCUINF. Pero recuerden, haciendo un pequeño tab, que esta variable tiene 27.000 missing values. Aquí yo no lo voy a ver porque el comando tab no me va a mostrar esa opción. Pero si yo le agrego la opción de missing, entonces la tabla mostrada va a tener justamente los 27.140 missing values que yo había obtenido del codebook. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a imputar esos datos asumiendo de que los que no respondieron la encuesta, porque los missing pues son datos que no se respondieron, son aquellas personas que son informales. ¿Por qué razón asumimos esto? Bueno, porque es razonable pensar de que aquellos individuos que tienen empleo y que no respondieron esta pregunta es porque ocultaron esta información, dado que ser informal pues está mal visto en el país y en consecuencia prefirieron no responder. Pero eso no quiere decir que no sean informales, lo son, pero lo ocultaron. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar la variable OCUPINF por el valor que se le asigna a la informalidad, que es igual a 1, si esa misma variable es igual a missing, ¿sí? Esa sería la imputación que nosotros vamos a hacer para nosotros no perder tanta información. Entonces nosotros vamos a... Aquí hay un error porque puse doble igual, es solamente un igual, solo para condicionales es doble igual. Y ahora sí, ¿no? Que dice que hemos reemplazado 27.140 valores. Y por lo tanto, entonces si yo hago una nueva tabulación de la variable OCUPINF, incluso los missing, voy a ver que ahora tendré 0 missing y ahora valores de informalidad de 77.360, ¿sí? Entonces eso va a ser la imputación de datos que nosotros vamos a hacer esta variable. Ahora vamos a hacer una recodificación. ¿Por qué? Porque yo quiero mostrar la tasa de informalidad. Una manera muy amigable de hacer esto es crear variables dummy. Y para eso lo que tengo que hacer solamente es utilizar el comando recode. Y lo que voy a hacer es nombrar cuál es la variable que yo quiero recodificar. Entre paréntesis pondré cuál es el valor que yo voy a reemplazar. Y luego voy a poner el nuevo valor. Entonces yo lo que voy a hacer es a la variable informalidad la voy a dejar como 1. El valor 2, que es formal, le voy a poner 0. De ese modo lo que estoy haciendo es crear una variable dummy con el mismo nombre OCUPINF, pero le estoy cambiando los valores, o sea, estoy recodificando a fin de quedarme con una dummy. Miren, lo que yo tengo es ahora 0 es los formales y 1 son los informales. Acá yo estoy viendo empleo informal, pero eso es porque es la etiqueta. Entonces yo, si quiero borrar la etiqueta, voy a poner label drop y pondré el nombre de la variable OCUPINF. Ahora sí, vamos a volver a ejecutar la tabulación y como ven, miren, la variable dummy se ha generado, ¿no? 0 para formales, 1 para informales. Ahora, una vez que tenemos ya la variable dummy, entonces podemos hacer, por ejemplo, estadísticos ya que refieran a la tasa de informalidad. En este caso yo voy a poner que para la variable OCUPINF me muestre la media, ¿no? Entonces lo que voy a poner acá es tab OCUPINF S, que son los estadísticos, y voy a poner min. Ejecuto y voy a decir que en la muestra el 84% de los individuos son informales. Ahora, lo que yo puedo hacer también es jugar con otras variables relevantes, ¿no? Como las variables geográficas, por ejemplo. Pero esto lo voy a hacer con el comando table y voy a poner, por ejemplo, el dominio. Voy a poner que el contenido de la tabla
va a ser la media de OCUPinfo. Entonces yo ejecuto esto, voy a tener, miren, que a nivel de dominio, cuál es la tasa para cada uno de estos dominios. En este caso yo veo que la mayor tasa de informalidad se encuentra en la Sierra Norte y la Sierra Centro, y la menor tasa de informalidad se encuentra en Lima Metropolitana. Ahora, yo lo que he hecho es para la tasa de informalidad, pero ahora veamos para la tasa de empleo. En este caso, tasa de empleo, recordemos que está en la variable OCU500. Vamos a poner aquí un tab para poder ver cómo está estructurada esa variable, y veo que todos los ocupados están concentrados en el número 1 de esta variable, ¿no? Para ver eso, recuerden, no label. Y aquí yo veo que el valor 1 está asociado a la etiqueta de ocupación. Pero esta variable 0 me está molestando. La variable 0 no quiere decir nada. Posiblemente haya habido algún error en estos individuos que respondieron esta pregunta. Entonces yo voy a borrar aquellos valores que significan 0 para la variable OCU500. Y entonces yo borro ya esos 111 observaciones, quedándome solamente con el indicador PEA, valores del 1 al 4. Entonces yo, como les había dicho, lo único que me interesa es la tasa de ocupación. Entonces otra vez voy a crear una dummy. Una forma de hacerlo también es de esta manera. Miren, en ocupados será igual a 1 cuando la variable OCU500 sea igual a 1. Y automáticamente 0 será todo lo demás. Miren, hacemos una tab de esta nueva variable y observen, 1 igual a ocupados y 0 todo lo demás, o sea, los desocupados y la no PEA. Por lo tanto, yo ya tengo entonces mis dos variables, la variable tasa de empleo y la variable tasa de informalidad. Entonces ya para un año, entonces yo puedo ya decir cuántos son empleados, cuántos son informales. Pero recuerden que lo que yo quiero hacer es utilizar información para también los demás años. Entonces lo que yo les voy a mostrar es un bucle que lo que va a hacer es recorrer las bases del 2019-2021 y hacer todo este mismo trabajo en un solo bucle de manera muy rápida. Muy bien, observen este bucle. Primero iniciamos usando el comando cd, que es el directorio actual. Estoy diciendo que se ubique en mi carpeta data. Mi carpeta data tiene toda la información de las bases que nosotros estamos cargando. Bien, en este caso, por ejemplo, la información básica que tú debes tener es la base del año 2019, 2020 y 2021. Entonces, lo que va a hacer Stata es fijar esa carpeta para que tú sobre esa carpeta puedas llamar las bases que tú deseas. En este caso yo estoy usando el bucle for_val, en el cual yo estoy diciendo que recorra del año 2019 al 2021 de uno en uno y que eso esté asociado a un contador que se va a llamar i. Lo que yo voy a hacer primero es usar la base i, en donde hace referencia al contador -500. Entonces hasta aquí lo que estoy haciendo es que voy a usar las bases del año 2019 y 2021. Pero dentro de estas sentencias, lo que yo también le estoy diciendo es que además de abrir cada base, me haga todos los ajustes que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, para el primer conteo que comienza en 2019, haga justamente la conservación de todas estas variables. Luego que borre los que son igual a 0 para OCU500. Luego que me utilice o que me impute los datos de ocupación informal, que me borre la etiqueta, me recodifique y así sucesivamente. Esto es algo nuevo que yo he hecho. Le estoy diciendo que me extraiga los dos primeros caracteres de la variable ubigeo, que la voy a utilizar para fijar los departamentos o los estados del Perú. Bien, finalmente le estoy diciendo que me genere una variable que se llame año y que haga referencia al contador, que en este caso para este primer conteo va a ser 2019. Finalmente guarda esa base que tenga como nombre base contador, o sea, base 2019 para el primer caso, y que lo reemplace en la carpeta existente. Todo lo que les estoy diciendo se va a ejecutar para la base 2019, 2020 y 2021. De modo que con tan solo
estas sentencias, lo que estoy haciendo es que lo que yo he hecho aquí arriba se replique para la base 2019, 20 y 21 y finalmente lo guarde para yo utilizarlo posteriormente. ¿Bien? Entonces miren, vamos a ejecutar esto, control D. Lo que les va a decir el stata es más o menos los reemplazos que está haciendo y finalmente lo que va a hacer es guardar todas estas carpetas. Miren cómo el stata te dice que ha guardado, por ejemplo, la base 2019, la base 2020 y la base 2021, además de otras cosas claramente, pero ya con esto pues yo puedo garantizar de que las carpetas ya han sido guardadas. Esto de hecho yo lo puedo ver en mi carpeta data, ¿no? Aquí arriba, en donde se está cargando esa información. Ahora bien, una vez que yo he ejecutado este bucle, lo que voy a hacer es unir las bases por filas. O sea, yo voy a unir la base 2019, 20 y 21, pero a nivel de fila. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a utilizar el comando append y luego using base 2020, append using base 2021. Luego voy a guardar esa base consolidada con el nombre base cons. Observen cómo yo, cuando veo la base usando el comando browse, veo pues que efectivamente la base hizo una fusión por filas, o sea, manteniendo las mismas variables o las columnas y sumando las filas. Eso es lo que yo quiero, porque mi análisis pues no va a ser tipo datos de panel, sino va a ser tipo de corte transversal. Yo, si de repente quiero ver cuántas observaciones hay para cada año, voy a usar el comando table o tab, mejor dicho, año, y voy a ver pues de que aquí, por ejemplo, en el 2019 tengo 34% de datos, 2020 33% y 2021 32%, ¿no? Eso es la muestra por años que yo tengo en mi base de datos. Bien, ahora lo que voy a hacer es ordenar un poco la base para que salga primero el año, después el ubigeo, y posteriormente lo que voy a hacer es crear una matriz para guardar esta información. ¿Cuáles son las ventajas, mejor dicho, de utilizar una matriz y no manualmente tomar los datos, ¿no?, de las tasas de ocupación, de informalidad por departamento, ¿no? Porque recuerden que nuestro objetivo es tener esta información, miren, a nivel departamental y por años. Entonces, ¿cuál es la ventaja? De que la matriz obviamente me va a dar una información ya estructurada, ¿no?, de la tabla que yo quiero tener, y aparte también esta matriz se puede exportar a un Excel, de modo que en el mismo Excel yo ya puedo hacer gráficos, puedo hacer diseños adicionales que le añadan más estética a la tabla. Entonces, esto es mucho más eficiente que tomar valores manualmente. ¿Cómo creamos una matriz en Stata? Lo que vamos a hacer es utilizar el comando matrix, vamos a ponerle el nombre de la matriz y esto va a ser igual a J entre paréntesis 25, que son las filas de la matriz, 6, que son las columnas de la matriz, y este punto refiere a que pues el Stata me llene con missing toda esta matriz, ¿no? Vamos a ejecutar esto. Luego aquí lo que yo voy a hacer es añadirle nombre a las columnas de la matriz. En este caso yo estoy diciendo a la matriz callname A es el nombre de la matriz creada, genérale estas columnas, ¿no? Tengo que obviamente poner 6 porque son 6 columnas, entonces yo le estoy diciendo, por ejemplo, genérame ocupados occupin, que se refiere a las variables que yo voy a colocar en la matriz. Luego de eso, muéstrame la matriz, ¿no?, con matrix leaks A. Entonces miren, yo le he dicho que me muestre la matriz y efectivamente lo ha hecho, ¿no? Miren, son 25 filas, que ahí van a estar pues los 25 departamentos del Perú. Y miren, acá yo tengo el nombre de las columnas, ¿no? Tasa de ocupados, tasa de informalidad. Profesor, ¿por qué por qué las columnas están repetidas? Porque recuerden que mi idea es que las dos primeras columnas sean del 2019, las siguientes dos columnas sean del 2020 y las últimas dos sean del 2021. Entonces esa es la información que yo quiero. Ahora bien, lo que vamos a hacer es ahora llenar la matriz, y para eso yo lo que voy a hacer es crear una macro que se va a llamar var-x, que va a tener a las variables de interés. Voy a incorporar en esta matriz, voy a generar
una macro local, la cual es una variable, si podemos llamarla así, que se aloja de manera temporal en la memoria. Y posteriormente acá yo tengo un gran bucle que es 3 en 1. Primero, un bucle que va a recorrer los años del 2019 al 2021. Un segundo bucle que va a recorrer las variables, que son solamente dos, ¿no? La variable ocupados y ocupinf. Acá noten que el nombre o el comando cambia a for each. ¿Por qué? Porque acá yo no tengo números, acá yo tengo variables tipo string. Aquí yo sí tengo números y por lo tanto mantengo el for val, ¿no? Y luego voy a tener otro bucle que va a recorrer los departamentos del Perú, que son 25. Entonces, ¿cómo doy lectura a esto? ¿No? Si n son los años, i son las variables y j son los departamentos, entonces yo qué estoy diciendo acá, sum, que es el comando summarize, estoy diciendo dame los estadísticos descriptivos de todas las variables que consideres, ¿no?, en la matriz, que son solamente dos. O sea, por ejemplo, usando la primera, que es ocupados, entonces dame los estadísticos descriptivos de la variable ocupados si pertenece al departamento J, que sería el primero, me parece que es Amazonas, y además pertenece al año N, que en este primer caso sería el 2019, coma D, que implica que me va a dar más estadísticos de los que normalmente da este comando, ¿no? Luego de ello viene la parte de incorporar los valores a la matriz. ¿Cómo se lee esto? La matriz A en la fila J, que comenzará siendo la fila 1, columna que hace referencia a, miren, la macro local que yo he creado aquí arriba, que comienza con 1. Entonces, la fila 1, la columna 1, redondéame el valor de la media obtenida con el comando summarize, multiplicada por 100, redondeado en 2 decimales, ¿no? Y posteriormente, ¿no?, ya pasando al bucle for each, súmale 1 al local call, o sea que el local call, que es esta macro local que nosotros hemos creado, ya no va a ser 1, sino va a ser 2. ¿Qué quiere decir? De que este call va a tomar valores del 1 al 6, lo que implica que se va a mover 6 columnas conforme el bucle vaya avanzando. No se preocupen que si es que les resulta un poco complicado este bucle, en las próximas sesiones vamos a mostrar cómo programar bucles en Stata. Así que estén atentos que próximamente estaremos subiendo contenido relacionado a esta programación, ¿no? Entonces vamos a generar este gran bucle. Vamos a nosotros entonces poner un control D, ¿no? Y van a ver pues de que se va a ir ejecutando el bucle conforme el recorrido de los diferentes contadores va avanzando, ¿no? Vamos a esperar unos momentos. Finalmente el bucle ha terminado y solo nos queda ver si es que la matriz se llenó correctamente. Vamos a subir y vemos que efectivamente tenemos las columnas ocupados, ocupación informal para cada una de estas columnas, que son 6, y miren, vemos nosotros todas las tasas de empleo y de informalidad para el 2019, 2020 y 2021. Bien, eso indica que nosotros hemos hecho correctamente el bucle. Lo que vamos a proceder a hacer es pasarlo a un Excel con el comando put Excel set y le vamos a decir que lo ponga en la celda A4. Bien, entonces, como le estoy diciendo que lo guarde en la carpeta output, me voy a dirigir a mi carpeta output y ahí debería estar, ¿no?, mi Excel. Entonces vamos a abrir nuestra carpeta output que está aquí y efectivamente, ¿no?, le he puesto nombre datos empleo, ¿no?, lo vamos a abrir y vamos a ver pues que efectivamente la información está aquí, ¿no? Si deseamos nosotros podemos poner la variable de ocupados, ¿no?, porque al final nosotros tenemos solamente el interno de la matriz. Vamos a poner acá informalidad, ¿no? Ya esto es a criterio de cada uno. Al final acá también tenemos que poner los departamentos, que lo podemos poner
de manera directa. Eso no habría mayor problema, así que tenemos la información de cuáles son los departamentos del Perú. Pero ya lo más importante está, ¿no? Es esta gran matriz que nos va a permitir a nosotros, ya para fines de un gran reporte, podamos realizar rápidamente gráficos, análisis descriptivos, análisis de variaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí algo interesante es de que como tenemos datos de 2019, 2020, 2021, podemos ver más o menos cómo se comportó el empleo en antes, durante y después del COVID. Y podemos ver, ¿no?, cómo es que cayó el empleo en la pandemia, ¿no? Y vemos que efectivamente hay caídas de empleo muy fuertes para los distintos departamentos del Perú, así como también podemos ver si es que la informalidad creció o no. Entonces para esto vamos a hacer una variación, ¿no?, en estas tasas porcentuales, y vemos que efectivamente la informalidad aumentó en la mayoría de casos, muy probablemente porque la caída más fue en los sectores formales que los informales, ¿no? Incluso podemos ver cómo se recuperó en todo caso el empleo luego del COVID. En este caso, si vemos cuál fue la recuperación de la tasa de ocupados, pues vemos que fue bastante favorable en algunos departamentos, perdón. Y en este caso podemos también analizar la tasa de informalidad, ¿no? ¿Cómo le fue a la informalidad? ¿Cayó o creció luego del COVID? En este caso vemos que en algunos casos creció, se mantuvo, o sea que la informalidad no se llegó a recuperar, o no llegó a caer, mejor dicho. Pero en algunos casos sí, aunque mínimos. Muy bien, entonces esta es la primera parte de este video. Hemos aprendido a cómo generar tablas de datos para posteriormente realizar algunos gráficos, algunos análisis. Estos gráficos los vamos a hacer después a mayor detalle en otros videos, y de esa manera ustedes ya podrán tener los insumos necesarios para poder hacer reportes especializados, ¿no?, como los que están viendo ustedes en pantalla, de manera eficiente, claro está. Muy bien, entonces eso sería por ahora. Muy bien, entonces ese sería el video de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido este contenido. Voy a dejar el do file y todos los archivos necesarios en el compartido que va a estar en la descripción del video. Y con esto ya me despido, no sin antes decirles que se puedan suscribir, puedan darle like al video y puedan solicitar información en el caso que requieran algún tipo de asesoría o algún tipo de curso que ustedes estén interesados en llevar. Muy bien, eso sería todo. Que tengan muy buenos días. Hasta luego.